Isabela Valverde llegó a la tierra del Apache como botín de guerra, arrancada de la jaula dorada que había llamado hogar. Entre el polvo, el silencio y miradas que podían quebrar el alma, enfrentó pruebas que desnudaron su fragilidad y revelaron un fuego que ni ella sabía que tenía. Allí, entre la sabiduría de una anciana y los ojos insondables del lobo negro, descubrió que quizá su mayor destino no era escapar, sino elegir quedarse. Antes de que sigamos, cuéntanos desde dónde nos estás sintonizando. Y si esta historia te llega al corazón, asegúrate de estar suscrito, porque mañana tengo guardado algo muy especial para ti. Bajo el sol implacable de Chihuahua, el silencio de la barranca era más aterrador que cualquier grito. El aire no se movía, pesado y denso por un calor que ondulaba sobre las rocas rojizas, creando espejismos líquidos que danzaban en el camino de tierra. Parecía que el mundo entero contenía la respiración. Dentro del carruaje, Isabela Valverde sentía cómo las finas gotas de sudor se deslizaban por su espalda, pegando la tela de su costoso vestido de viaje a su piel. Era un vestido importado de la capital, completamente inadecuado para la brutalidad de este paisaje. A su lado, la señora Montoya, una pariente lejana cuya compañía era una formalidad tan sofocante como el propio calor, se abanicaba con un ritmo frenético y desesperado. Cada movimiento de su abanico solo servía para remover el aire caliente, sin ofrecer alivio alguno. Isabela apartó la mirada del rostro congestionado de su compañera y la posó en el exterior, a través de la pequeña ventana. Las paredes del cañón se alzaban como las ruinas de una catedral antigua y olvidada, esculpidas por siglos de viento y agua. Cactus solitarios, como centinelas deformes, se aferraban a las cornisas imposibles. Recordó por un instante su hogar, la hacienda Valverde, con sus patios frescos, el sonido de las fuentes y sus muros gruesos que la protegían del mundo. Pero también recordó la sensación de ser una prisionera en esa belleza, cada uno de sus días planeado, cada uno de sus deseos sofocado por las expectativas de su padre y de la sociedad. La libertad, le habían enseñado, era un concepto peligroso para una mujer de su clase. Su único futuro era un matrimonio concertado con un hombre al que apenas conocía, un terrateniente de Sonora cuyo rostro adusto y manos suaves le habían provocado un escalofrío en su única y formal reunión. Fue entonces cuando las palabras de su padre volvieron a ella, no como un vago recuerdo, sino con una claridad inquietante. La noche antes de partir, él la había llevado a su estudio, y con una seriedad inusual en su rostro, le había dicho: «Ten cuidado en la sierra, hija. No son solo bandidos a los que hay que temer. Hay fantasmas en esas montañas, espíritus antiguos que no aprecian a los intrusos». Ella se había reído entonces, descartándolo como uno de sus cuentos dramáticos. Pero aquí, bajo el peso de aquel silencio sobrenatural, la superstición parecía la única explicación lógica para el pavor que comenzaba a anidar en su pecho. «Son los bárbaros», murmuró la señora Montoya, su voz un siseo quejumbroso que interrumpió la ensoñación de Isabela. «Los indios. Dicen que este es su territorio. El del Apache». Isabela apretó los labios y no respondió. Conocía las historias, por supuesto. Eran el pan de cada día en las cenas de sociedad y en las cocinas de los sirvientes. Relatos de incursiones nocturnas, de haciendas incendiadas, de una crueldad que desafiaba la comprensión civilizada. Y sobre todo, continuó la señora, bajando la voz hasta convertirla en un susurro conspirador, como si temiera que las propias rocas pudieran oírla, el territorio del lobo negro. Escuché al capataz de mi primo contar una historia. Dijo que el año pasado, Lobo Negro y sus guerreros atacaron una caravana militar. No dejaron a nadie con vida. El capataz dijo que no luchan como hombres, sino como demonios surgidos de la tierra, que no se les puede matar. Isabela se estremeció, a pesar del calor. Intentó mantener una expresión de serenidad, un escudo de decoro aristocrático, pero el nombre resonó en el aire viciado del carruaje. Apartó con dedos temblorosos la cortinilla de encaje y volvió a observar el exterior. Una extraña y persistente sensación recorrió su nuca, la certeza casi física de que no estaban solos, de que unos ojos la observaban desde las alturas. Se obligó a respirar hondo, atribuyéndolo al poder de la sugestión. Era el calor, el cansancio, la charla alarmista de la señora. Sin embargo, no pudo evitar que sus ojos escudriñaran cada sombra,
cada grieta en la roca, buscando algo que una parte de ella deseaba desesperadamente no encontrar. Vio una forma extraña en la distancia, pero al parpadear, se convirtió en un simple saguaro. Escuchó un susurro, pero fue solo el viento que finalmente había decidido moverse, gimiendo tristemente entre las piedras. Todo era producto de su imaginación. Tenía que serlo. Fue entonces cuando una pequeña piedra, no más grande que su pulgar, se desprendió de lo alto y cayó con un chasquido agudo y seco sobre el techo de madera del carruaje. El vehículo se sacudió. Los caballos relincharon, nerviosos. El cochero, un hombre robusto llamado Mateo, gritó algo para calmarlos. Su propia voz teñida de una tensión que desmentía su aparente calma. «No es nada, señoras», gritó desde su pescante. «Solo una piedra suelta. Estas montañas están vivas». La señora Montoya soltó un chillido ahogado, aferrándose al brazo de Isabela con una fuerza sorprendente. Pero Isabela no se movió. Sus ojos estaban clavados en el punto exacto de la cornisa, desde donde parecía haber caído la roca, y lo vio. Por un brevísimo, infinitesimal segundo, vio una silueta. No era una roca ni una sombra proyectada. Era la forma de un hombre, oscuro contra el cielo azul pálido, que se movía con una agilidad felina antes de desaparecer como si nunca hubiera estado allí. Su corazón, que ya latía con fuerza, se detuvo en seco para luego desbocarse en un galope salvaje. No fue su imaginación. Justo cuando el carruaje, ahora acelerando su paso, doblaba un recodo cerrado del camino, un silbido agudo, penetrante y completamente antinatural, resonó con una claridad cristalina por toda la barranca, cortando el silencio mortal como la hoja de un cuchillo afilado. El sonido no era de un pájaro ni del viento, era una señal, y era para ellos. El mundo de Isabela Valverde se quebró, no con el estruendo de una explosión, sino con el silencio absoluto que siguió a aquel silbido. Por un instante, todo quedó suspendido en el tiempo. El chirrido de las ruedas del carruaje, el jadear de los caballos, incluso los latidos de su propio corazón parecieron enmudecer. Mateo, el cochero, apenas tuvo tiempo de girar la cabeza, con los ojos desorbitados por el pánico, antes de que el mundo estallara en un caos de polvo y movimiento. No descendieron gritando como los bárbaros de las historias de la señora Montoya. Cayeron de las paredes de la barranca como sombras desprendidas de las rocas, figuras ágiles y silenciosas vestidas con el color de la tierra. Se movían con una fluidez letal, una economía de movimiento que era a la vez hipnótica y aterradora. Para Isabela, que observaba paralizada desde la ventana, no eran hombres, sino una fuerza de la naturaleza, una avalancha humana. Vio cómo rodeaban el carruaje, cómo desarmaban a Mateo y a su ayudante con una rapidez que desafiaba la vista. No hubo disparos, solo el ruido sordo de los golpes y el quejido ahogado de los hombres al caer. Dentro del carruaje, la señora Montoya rezaba en un murmullo histérico, con los ojos cerrados con fuerza, como si al no ver la amenaza, ésta pudiera desaparecer. Pero Isabela no podía apartar la vista. Estaba petrificada, una estatua de hielo en medio de un infierno de polvo. El miedo era tan intenso que había superado los gritos, dejándola en un vacío de silencio interior. Y entonces, en medio de la vorágine, lo vio. Montado en un imponente caballo negro, un hombre se separó del resto. Era más alto, su presencia más dominante. El caos parecía arremolinarse a su alrededor, pero él permanecía en el centro, tranquilo y en absoluto control. No necesitaba dar órdenes. Sus guerreros parecían anticipar cada uno de sus deseos. Llevaba el pelo largo y negro, sujeto por una simple cinta de cuero. Su rostro, de pómulos altos y mandíbula firme, era una máscara impasible de autoridad. Era él, Lobo Negro. Ignoró por completo a los hombres sometidos y al carruaje tembloroso. Su caballo avanzó con paso firme y deliberado, deteniéndose justo al lado de la puerta de Isabela. Y sus ojos, oscuros e insondables, se encontraron con los de ella. En ese instante, Isabela esperaba ver la sed de sangre, la furia salvaje de la que hablaban las leyendas, pero no encontró nada de eso. Lo que vio la dejó sin aliento, una inteligencia fría, una curiosidad penetrante, una evaluación tan intensa
que sintió como si pudiera ver directamente su alma. La puerta se abrió con un crujido violento y una mano fuerte la agarró del brazo, sacándola al exterior. Tropezó y cayó de rodillas en el polvo, levantando la vista para enfrentarse a su captor. Estaba tan cerca ahora que podía ver las finas líneas alrededor de sus ojos, grabadas por el sol y el tiempo. Podía oler el aroma a cuero, humo y tierra seca que emanaba de él. Permaneció en silencio, mirándola desde lo alto de su caballo, juzgándola. El tiempo pareció estirarse. Detrás de ella, escuchó el sollozo de la señora Montoya. Uno de los guerreros apaches se acercó a la mujer mayor, y el terror de Isabela se convirtió en un impulso protector. «Por favor», susurró. Su voz apenas un hilo. «Ella es una anciana. No le hagan daño». Lobo Negro no desvió la mirada de Isabela, pero hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza. El guerrero que se había acercado a la señora Montoya retrocedió al instante. Entonces, el Tuntrún miró a la aterrorizada familia Montoya y a los cocheros sometidos. Sus labios se separaron para pronunciar una sola palabra en un español áspero y fracturado. Una palabra que desafiaba toda lógica y toda historia que Isabela hubiera escuchado. «Vayan». Por un momento, nadie se movió, incrédulos. Luego, como si despertaran de una pesadilla, Mateo y su ayudante se pusieron en pie torpemente, ayudaron a la señora Montoya a volver al carruaje, y sin mirar atrás, azotaron a los caballos, huyendo de aquel lugar a toda prisa. Lobo Negro volvió a centrar su atención en Isabela. Antes de que ella pudiera procesar lo que acababa de suceder, él se inclinó desde su montura, la agarró por la cintura con un brazo de hierro y la subió delante de él sobre el caballo, todo en un solo movimiento fluido. Ella soltó un grito ahogado por la sorpresa y la fuerza del acto. Cuando el caballo negro giró y partió al galope, siguiendo a los otros guerreros que ya se adentraban más en el cañón, Isabela echó un último vistazo hacia atrás. El carruaje de los Montoya era ya una pequeña mancha que se encogía en la distancia, a punto de desaparecer tras un recodo del camino. Con él se desvanecía todo su mundo, toda su vida, toda certeza. El viento azotaba su rostro, llevándose las lágrimas antes de que pudieran caer, mientras era llevada hacia un destino desconocido, prisionera de la sombra del Lobo Negro. Preparar y contar esta historia nos tomó mucho tiempo. Así que, si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora, seguimos con la historia. Sobre el lomo del caballo de su enemigo, Isabela descubrió una amarga ironía. La libertad que tanto había anhelado en los confines dorados de su hacienda tenía el sabor del miedo y la desesperación. El cañón, con sus paredes opresivas, había quedado atrás, dando paso a una llanura desértica que se extendía hasta el infinito bajo un manto de estrellas increíblemente brillantes. El mundo se había vuelto vasto, vacío y aterrador. El movimiento rítmico del caballo era una tortura monótona que sacudía cada uno de sus músculos, adoloridos y maltratados. El fino tejido de su vestido, diseñado para salones y no para cabalgatas, se le clavaba en la piel. El frío de la noche del desierto se filtraba a través de la tela, haciéndola temblar, pero se negaba a emitir un solo quejido. Se aferraba a la parte delantera de la silla de montar, con la espalda rígida para evitar cualquier contacto innecesario con el hombre que la sujetaba. Podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo, un calor firme y vivo que contrastaba con el frío de la noche y el hielo de su propio terror. Él no había dicho una sola palabra desde que abandonaron la barranca. Era una presencia silenciosa y abrumadora, su espalda un muro de músculos tensos. En su mente, Isabela repasaba una y otra vez la imagen de su rostro, buscando la barbarie que las historias le atribuían, pero solo encontraba una calma inescrutable. Y una pregunta, como una espina, se le clavaba en la mente. ¿Por qué? ¿Por qué había dejado ir a los Montoya? El acto de misericordia era tan incomprensible, tan contradictorio con la violencia del ataque, que desestabilizaba su odio, dejándola con una confusa mezcla de miedo y perplejidad. Después de lo que parecieron horas, él finalmente detuvo el caballo junto a un grupo de rocas y un saguaro solitario que se alzaba hacia el cielo como un candelabro retorcido. Se deslizó al suelo con una agilidad silenciosa y luego, sin mirarla, extendió los brazos para bajarla. Por un instante ella se resistió,
un último y patético acto de desafío, pero sus músculos agotados la traicionaron y se dejó caer en sus manos. Él la depositó en el suelo con una sorprendente delicadeza y la soltó de inmediato, como si su contacto le quemara. Mientras él atendía al caballo, Isabela se quedó de pie, temblando, sintiendo como el suelo firme era a la vez un alivio y un recordatorio de su cautiverio. La garganta le ardía, seca por el polvo y el miedo. No se había dado cuenta de la sed que tenía hasta ese momento. Una sed tan abrumadora que eclipsaba incluso su dolor. Vio cómo Lobo Negro desataba una cantimplora de cuero de su silla. Bebió un sorbo largo y profundo, con la cabeza echada hacia atrás, la línea de su garganta expuesta a la luz de las estrellas. Luego, caminó hacia ella. Se detuvo a un par de pasos de distancia y le extendió la cantimplora. Isabela se quedó inmóvil, mirándola como si fuera veneno. Aceptar agua de su mano se sentía como una traición, una rendición. Era el enemigo, el bárbaro que había destruido su vida. Su orgullo le gritaba que la rechazara, que muriera de sed antes que aceptar nada de él. Pero su cuerpo, más honesto, clamaba por el líquido vital. Sus labios estaban agrietados, su lengua pegada al paladar. La lucha interna duró un segundo, que pareció una eternidad. Finalmente, con un movimiento lento y vacilante, extendió una mano temblorosa y la tomó. El cuero estaba tibio por el contacto de su mano. Bebió con avidez, el agua fresca y con un ligero sabor a tierra corriendo por su garganta como una bendición. Cuando terminó, se la devolvió en silencio. El gesto, tan simple y humano, había abierto una pequeña grieta en el muro de terror y odio que había construido a su alrededor. Y a través de esa grieta, la pregunta que la había atormentado se escapó en un susurro apenas audible. ¿Por qué? Él no fingió no entender a qué se refería. No la miró a ella, sino que sus ojos se perdieron en la silueta oscura de las montañas en el horizonte. La luz de las estrellas suavizaba la dureza de su rostro, revelando una expresión de profunda y antigua melancolía. «Esta tierra ya me ha quitado demasiado», dijo. Su voz un murmullo grave y ronco, más para sí mismo que para ella. «No deseo quitarle a otros más de lo necesario». Isabela se quedó sin aliento. La respuesta no era lo que esperaba. No era la lógica de un guerrero, sino el eco de un dolor profundo. Por primera vez, dejó de ver al monstruo de las leyendas. Vio a un hombre que había sufrido, que había perdido. Un hombre cuya crueldad quizás no nacía del odio, sino de la desesperación. La imagen del depredador implacable se desmoronó, reemplazada por la de un ser humano marcado por cicatrices invisibles, tan profundas como las barrancas que acababan de dejar atrás. Se quedaron en silencio un rato más, un silencio que ya no era hostil, sino pensativo. Finalmente, él se movió para recoger las riendas del caballo. Se preparaban para partir de nuevo. Se giró hacia ella, y en la oscuridad, sus ojos parecieron brillar con una nueva intensidad. «Tu destino no es ser una esclava», dijo, y cada palabra era clara y deliberada. «Demuestra que eres digna de él». La tierra del pueblo apache no tenía los muros de piedra de la hacienda, pero Isabela se sintió más atrapada que nunca, prisionera de cientos de ojos extraños. Cabalgaron durante la primera luz del alba, cuando el cielo pasaba de un púrpura profundo a un naranja pálido, y entraron en el campamento a través de un sendero tan bien oculto entre las rocas que parecía una herida secreta en la ladera de la montaña. El mundo exterior, con su desierto abierto y su soledad, desapareció. Habían entrado en el corazón de la guarida del lobo, y no era como ella lo había imaginado. Las historias de su mundo hablaban de campamentos sucios y caóticos, llenos de guerreros borrachos y salvajismo. La realidad que se desplegó ante ella la dejó sin palabras. Era un pequeño valle, protegido del viento por altas paredes de roca, lleno de vida y orden. Docenas de wickiups, las viviendas de los apaches, hechas de ramas y pieles, estaban dispuestas en un círculo espacioso. El aire olía a humo de leña, a maíz tostándose y a un aroma herbal que no supo reconocer. El sonido no era de gritos de guerra, sino de niños que reían mientras perseguían a un perro, de mujeres que conversaban en voz baja mientras molían grano en metates de piedra, y del golpe rítmico de un martillo sobre el metal. Era una comunidad, un hogar. Lobo Negro no redujo la velocidad.
Atravesó el campamento con Isabela todavía sentada delante de él, y el murmullo de la vida cotidiana se fue apagando a su paso. Las risas de los niños se detuvieron. Las conversaciones de las mujeres cesaron. Todos los rostros se giraron hacia ellos. Isabela sintió el peso de sus miradas como una capa física. Vio la curiosidad abierta en los rostros de los más jóvenes, la frialdad cautelosa en los de las mujeres, y la hostilidad abierta y sin disimulo en los ojos de algunos guerreros que portaban cicatrices de batallas pasadas. Ella era la intrusa, la extranjera, el trofeo de guerra de su jefe. El desafío del lobo negro, demuestra que eres digna de él, resonaba en su cabeza como una burla cruel. ¿Cómo podía demostrar nada, si ni siquiera podía soportar que la miraran? Él finalmente detuvo su caballo frente a un wickiup, que era ligeramente más grande y estaba situado en un lugar de honor, cerca del centro del campamento. Se deslizó al suelo, y esta vez, Isabela aceptó su ayuda para bajar sin oponer resistencia, demasiado abrumada para cualquier tipo de desafío. Mientras Lobo Negro hablaba en voz baja con un joven que se había acercado para llevarse el caballo, la tela que cubría la entrada del wickiup se apartó. Una mujer anciana emergió, y el sol de la mañana pareció iluminar su cabello, que era completamente blanco y estaba trenzado en dos largas y gruesas cuerdas de plata. Su rostro era un mapa de arrugas profundas y nobles, pero sus ojos, oscuros y brillantes, eran increíblemente jóvenes y agudos. Se movía con una lentitud digna, su espalda recta a pesar de su edad. Su presencia emanaba una autoridad tan natural y absoluta que Isabela sintió un nuevo tipo de miedo, diferente al terror que había sentido durante el ataque. Este era un miedo basado en el respeto. La anciana ignoró por completo al Lobo Negro. Sus ojos se posaron en Isabela y se quedaron fijos en ella con una intensidad que la hizo sentirse transparente, como si la mujer pudiera ver cada pensamiento, cada miedo, cada gramo de orgullo que aún le quedaba. Lentamente, la anciana comenzó a caminar en círculos a su alrededor, como un lobo estudiando a su presa. Sus ojos examinaron el vestido sucio y desgarrado de Isabela, un símbolo de otro mundo. Se detuvieron en sus manos, suaves y cuidadas, ahora enrojecidas y con principio de ampollas por haberse aferrado a la silla de montar. Finalmente, su mirada volvió al rostro de Isabela. Después de una eternidad, la anciana se detuvo y dijo algo en la lengua gutural de los apaches. Su voz era baja pero clara. No se dirigió a Isabela, sino al Lobo Negro. Él, que había permanecido en silencio durante toda la inspección, se giró hacia Isabela. Su rostro era inexpresivo, su voz plana, como si simplemente estuviera traduciendo palabras sin importancia. Se llama Paloma Sabia, dijo, y dice que la belleza puede ser una maldición. Quiere saber qué hay dentro de ti, además de eso. Isabela se quedó helada, las palabras golpeándola con más fuerza que cualquier arma física. En su mundo, su belleza era su mayor activo, su moneda de cambio. Aquí, era una sospecha, un obstáculo que debía superar. Antes de que pudiera encontrar una respuesta, Lobo Negro se dio la vuelta para marcharse, dejándola allí, parada frente a la imponente matriarca. Se detuvo un instante, y sin volverse, le dirigió unas últimas palabras que sellaron su destino inmediato. Esta es tu primera prueba. Si estás ocupado o tienes que salir ahora, dale like a este video para que puedas encontrarlo fácilmente más tarde. Ahora sí, volvamos a la historia. El orgullo de una dama de la alta sociedad es la herramienta más inútil cuando sus manos deben aprender el lenguaje de la piel de venado y la piedra afilada. Paloma Sabia no le dirigió ni una sola palabra. Simplemente la guió con un gesto de la cabeza hacia una zona comunal bajo la sombra de un gran roble, donde un grupo de mujeres trabajaba en silencio y con concentración. El aire olía a cuero y a las hierbas que usaban para curtirlo. La anciana tomó un trozo de piel de venado, rígida y sin tratar, y una rasqueta de piedra, y se las entregó a Isabela. La orden, aunque silenciosa, era inequívoca. Isabela se quedó mirando los objetos en sus manos. Sus dedos, acostumbrados a la delicadeza del hilo de bordar y las teclas de marfil del piano, se sentían extraños y torpes alrededor de la piedra fría y áspera. Observó a las otras mujeres. Sus movimientos eran fluidos, eficientes, un ritmo perfeccionado a lo largo de una vida de práctica.
Movían sus herramientas con una fuerza y precisión que hacían que la ardua tarea de limpiar la grasa y el pelo de la piel pareciera un arte. Con un suspiro de resignación, Isabela se arrodilló sobre la tierra e intentó imitar sus movimientos. El resultado fue desastroso. La piedra se resbaló en un ángulo equivocado y en lugar de raspar, rasgó un pequeño agujero en el cuero. Un par de mujeres jóvenes que la observaban de reojo no pudieron reprimir una risa ahogada. El sonido, aunque breve, fue como una bofetada. El calor de la humillación subió por el cuello de Isabela, más intenso que el propio sol del mediodía. La ira y la frustración la invadieron. Estuvo a punto de arrojar la herramienta al suelo, de gritarles que ella era Isabela Valverde, que no era una sirvienta para realizar tales tareas. Pero se detuvo. La imagen de los ojos del lobo negro apareció en su mente, su desafío resonando en sus oídos. Demuestra que eres digna de él. Era así como lo demostraría, rindiéndose ante la primera dificultad, ante la primera burla. Miró a su alrededor, a las mujeres que ya habían vuelto a su trabajo, ignorándola. Vio la dignidad en sus posturas, la fuerza en sus brazos. No había orgullo en ellas, solo propósito. Y en ese momento, Isabela comprendió que su orgullo de dama no era más que una fragilidad, una armadura inútil en este nuevo mundo. Apretó la mandíbula y volvió a intentarlo. Fue entonces cuando una niña pequeña, de no más de 7 años, y con unos ojos tan oscuros y curiosos como los de un cervatillo, se acercó sigilosamente a ella. La niña no dijo nada, simplemente se arrodilló a su lado. Tomó la mano de Isabela con sus pequeñas manos y, con una suavidad sorprendente, ajustó el ángulo de la rasqueta. Luego señaló un punto en la piel y la miró, expectante. Isabela se quedó atónita por un instante. Un acto de bondad, simple y sin palabras, de parte de una niña que debería haber aprendido a odiar a la gente como ella. Se tragó el nudo que se le había formado en la garganta, asintió en señal de gratitud y, siguiendo la guía silenciosa, volvió a aplicar la herramienta sobre la piel. Esta vez funcionó. El pelo y la grasa comenzaron a desprenderse en tiras limpias. Trabajó durante horas. El sol se movió por el cielo y el dolor comenzó a nacer en músculos que no sabía que tenía. Le dolía la espalda, los hombros, pero sobre todo le dolían las manos. La piel suave de sus palmas se enrojeció, se irritó y finalmente se rompió, formando ampollas que ardían con cada movimiento. El sudor le picaba en los ojos, pero se negaba a detenerse. Se concentró en el ritmo, en la sensación de la piedra contra el cuero, en el pequeño progreso que hacía con cada pasada. El mundo se redujo a esa simple y agotadora tarea. Cuando finalmente terminó su sección, el sol comenzaba a descender hacia las cumbres de las montañas. Estaba exhausta, cubierta de sudor y suciedad, y sus manos eran un mapa de dolor. Su trabajo no era perfecto, había zonas desiguales y el pequeño desgarro del principio, pero lo había hecho, lo había terminado. Levantó la vista y vio que Paloma Sabia estaba de pie frente a ella. La anciana se inclinó, examinó la piel con ojo crítico, pasando sus dedos callosos sobre el trabajo de Isabela. No sonrió ni ofreció ninguna palabra de aliento. Solo emitió un gruñido bajo, un sonido que no era ni de aprobación ni de desaprobación. Isabela sintió que su corazón se hundía. Había fracasado. Pero entonces, la anciana se enderezó, se metió la mano en un bolsillo de su vestido y sacó un trozo de pan de maíz, todavía tibio. Se lo ofreció a Isabela. Isabela lo tomó con manos temblorosas. No era solo comida para su estómago vacío. Era un reconocimiento. Era el primer gesto de aceptación que había recibido en este mundo extraño y duro. Mordió el pan, y su sabor terroso y dulce fue lo más delicioso que había probado en su vida. Esa noche, mientras se sentaba sola en la oscuridad del wickiup que le habían asignado, tratando de calmar el ardor de sus manos ampolladas con una pasta de hierbas que la niña le había traído, la silueta del lobo negro apareció en la entrada, bloqueando la luz de las estrellas. Su presencia llenó el pequeño espacio. Ella se puso tensa, esperando una orden, una crítica, cualquier cosa, pero él solo la observó en silencio por un momento, sus ojos deteniéndose en sus manos heridas. Esta noche dijo finalmente, su voz grave y resonante en el silencio, «Necesito hablar contigo».
sobre tu futuro. Hay decisiones que no se toman entre el bien y el mal, sino entre dos futuros, y ambos provocan el mismo terror. La espera, desde que el sol comenzó a descender hasta que una joven vino a buscarla, fue la tortura más larga que Isabela había conocido. Cada sombra que se alargaba, cada sonido del campamento que se preparaba para la noche, aumentaba la tensión en su interior hasta convertirla en un nudo doloroso. El futuro, esa palabra que Lobo Negro había pronunciado con tanta gravedad, pendía sobre su cabeza como una espada. La joven la guió en silencio hasta el wickiup del jefe. La tela de la entrada estaba echada hacia un lado, una invitación silenciosa. Con el corazón martilleándole en las costillas, Isabela entró. El interior era más grande de lo que había supuesto, y sorprendentemente austero. No había trofeos de guerra ni adornos ostentosos, solo pieles para dormir, algunas armas cuidadosamente dispuestas, y, en el centro, un pequeño fuego que crepitaba y lanzaba chispas hacia el agujero de humo en el techo. El aire olía a pino y a tierra. Lobo Negro estaba sentado al otro lado del fuego. La miró entrar, y con un gesto de la mano, le indicó que se sentara frente a él. Isabela obedeció, alisando su falda con manos temblorosas y sentándose sobre una piel de búfalo. El silencio que cayó entre ellos era denso, pesado, lleno de todo lo que no se decía. Las llamas danzaban entre ellos, proyectando sombras que jugaban en el rostro anguloso de él, a veces haciéndolo parecer más joven, otras acentuando su dureza hasta convertirlo en una máscara de granito. Isabela esperó, preparándose para lo peor. Una sentencia, un intercambio, la revelación de un destino como esclava. Finalmente, él habló. Su voz era tan baja que ella tuvo que inclinarse para oírla por encima del crepitar del fuego. En tu mundo, una mujer es una posesión, comenzó, sin preámbulos. Pasa de la casa de su padre a la de su esposo. Su valor se mide por su dote y su belleza. ¿Me equivoco? Isabela se sorprendió por la agudeza de su observación. No pudo hacer más que negar levemente con la cabeza. Mi primera esposa, continuó él, y por primera vez, Isabela notó un cambio en su voz. Una nota de profunda herida bajo la superficie de calma se llamaba Estrella de la Mañana. Ella no era una posesión, era una guerrera. Su espíritu era más fiero que el de muchos de mis hombres. Cabalgaba a mi lado, cazaba a mi lado. Su corazón era el corazón de nuestro pueblo. Hizo una pausa, sus ojos perdidos en las llamas como si viera en ellas un rostro del pasado. Isabela contuvo el aliento, sintiendo que estaba entrando en un territorio sagrado y doloroso. Hace 5 inviernos, los soldados mexicanos atacaron nuestro campamento de invierno. No fue una batalla, fue una masacre. Atacaron al amanecer, cuando la mayoría de los guerreros estábamos de caza. Ella luchó para defender a los niños y a los ancianos. Luchó como una leona, y murió como tal. El dolor en su voz era tan real, tan puro, que a Isabela le dolió físicamente escucharlo. El gran Lobo Negro, el demonio de las leyendas, era un hombre que había amado profundamente y había perdido de la manera más brutal. La armadura de su estoicismo se había agrietado, y a través de esa grieta, Isabela vio el corazón de un viudo solitario. Desde ese día, dijo él, volviendo a mirarla, y sus ojos eran 2 pozos de oscuridad y memoria. No he encontrado un espíritu que se compare al suyo. Hasta ahora. Isabela sintió un escalofrío recorrerla, pero esta vez no era de miedo. Yo vi algo en tus ojos en la barranca, Isabela. No era solo miedo, era fuego, un espíritu indomable, el mismo que tenía ella. Se inclinó hacia adelante, la intensidad de su mirada la inmovilizó. Y yo no haré una esclava de un espíritu así. Sería un insulto a su memoria y a la tuya. El mundo de Isabela pareció detenerse. Cada palabra, cada revelación, la golpeaba como una ola, despojándola de todas sus ideas preconcebidas, de todos sus miedos. Él no la veía como un objeto, un trofeo o una enemiga. La veía a ella. Por eso, te ofrezco una elección. Su voz era firme, cada sílaba tallada con la gravedad de un juramento. Sé mi esposa, Isabela. Camina a mi lado, no detrás de mí. Comparte mi fuego, comparte mis cargas. Sé la mujer de esta tienda y la compañera de mi vida, pero que sea por tu propia voluntad, no por mi fuerza. Le dio un momento para que asimilara el impacto de sus palabras, antes de presentarle la otra cara de la moneda. Si te niegas,
Tu vida será respetada. Vivirás bajo mi protección y la de mi familia. Nadie te hará daño, pero siempre serás una extranjera, una extraña entre nosotros, nunca una de nosotros. Estarás a salvo, pero estarás sola. La elección es tuya. Tienes hasta que salga el sol mañana para darme tu respuesta. Dicho esto, se levantó en un solo movimiento fluido, su alta figura eclipsando por un momento el fuego. Sin otra palabra, sin una mirada más, se agachó y salió del wickiup, la tela de la entrada cayendo y cerrándose tras él, sumiéndola de nuevo en un silencio casi total. Isabela se quedó sola, inmóvil, mirando el fuego que seguía crepitando como si nada hubiera cambiado, aunque todo lo había hecho. El calor de las llamas le llegaba al rostro, pero sentía un frío glacial en su interior. Le había ofrecido un futuro, 2 futuros, uno a su lado, como su igual, en un mundo salvaje y peligroso que apenas empezaba a comprender. El otro, una existencia segura pero vacía, una jaula invisible en medio del desierto. Cada opción era tan aterradora como la otra. Cada una, a su manera, era también extrañamente seductora. El peso de esa elección, la primera elección real de toda su vida, cayó sobre sus hombros con la fuerza de una montaña. En el silencio de la noche, dentro de la pequeña y oscura tienda que le habían asignado, Isabela no durmió. Caminaba de un lado a otro en el espacio reducido, atrapada no por las paredes de piel, sino por los confines de su propia mente. Daba un paso, y estaba de vuelta en el salón de la hacienda, con sus muebles de caoba y sus cortinas de terciopelo. Daba otro paso, y regresaba al círculo de fuego, a la mirada intensa del lobo negro. Iba y venía entre 2 vidas, una que había sido suya por nacimiento, y otra que se le ofrecía como un abismo desconocido. Se detuvo y se abrazó a sí misma, tratando de encontrar algo de calor en la fría noche del desierto. Su mente, en un intento desesperado por encontrar un ancla, la llevó de vuelta a su hogar. Recordó la seguridad de sus muros, la comodidad de su cama con dosel, la facilidad de una vida en la que nunca le había faltado nada material. Recordó una tarde, no mucho antes de su partida, en la que 3 costureras la habían rodeado, ajustando un vestido de baile de seda azul pálido. Su madre supervisaba, discutiendo sobre la caída de la tela y el tipo de encaje, mientras ella permanecía de pie, inmóvil como una muñeca, sin que nadie le preguntara su opinión. Se sintió hermosa, admirada y completamente hueca. Ese vestido, como su vida, había sido elegido para ella. El recuerdo se disolvió, reemplazado por la imagen de sí misma arrodillada en la tierra, con la rasqueta de piedra en la mano. Recordó la vergüenza inicial, el dolor agudo en su espalda, el ardor de las ampollas, y recordó también la mano pequeña y oscura de la niña Apache guiando la suya, un gesto de pura y simple humanidad. Recordó la sensación de logro, un orgullo profundo y feroz que nunca había sentido con ninguno de sus vestidos de seda, al ver la piel de venado terminada. Un trabajo imperfecto, sí, pero era suyo. Volvió a caminar, atormentada. Pensó en su futuro, el que había estado trazado para ella en su mundo. Don Ricardo, su prometido, recordaba su rostro, tan correcto y sin emociones, sus ojos claros que la habían mirado sin verla realmente. La había evaluado como un criador de caballos evalúa a una yegua de pura sangre. Buena línea, modales adecuados, una adición apropiada para su patrimonio. Su futuro con él sería una continuación de su presente, una vida de cenas formales, visitas de sociedad y una educada indiferencia. Una jaula dorada, solo que más grande. Y luego, pensó en Lobo Negro. Pensó en su rostro junto al fuego, no impasible, sino vivo con el dolor de un viejo amor. Pensó en la vulnerabilidad que le había mostrado al hablar de su esposa, estrella de la mañana. No le había ofrecido una vida fácil, ni riquezas, ni siquiera seguridad en el sentido que ella conocía. Le había ofrecido algo mucho más aterrador y mucho más valioso: ser su igual, caminar a su lado, compartir no solo su tienda, sino sus cargas. La posibilidad de una conexión tan profunda era tan seductora como peligrosa. Isabela se detuvo en el centro de la tienda y miró sus manos a la pálida luz de la luna que se filtraba por la abertura superior. Estaban rojas, hinchadas, con la piel rota en varios lugares. Eran las manos de una extraña. Ya no eran las manos suaves y pálidas de la señorita Valverde,
protegidas del sol y del trabajo. Dolían. Y en ese dolor encontró una extraña claridad. Este dolor era real. Era el resultado de su propio esfuerzo. Era la prueba de que había sobrevivido, de que había trabajado, de que había hecho algo más que simplemente existir. Por primera vez en sus 19 años de vida, sentía que su cuerpo le pertenecía, no como un adorno, sino como una herramienta, como una extensión de su voluntad. El cielo del este comenzaba a teñirse de un gris perla, anunciando el amanecer. El campamento comenzaba a despertar con sonidos suaves y apagados. Isabela se acercó a la entrada de su tienda y miró hacia afuera. Vio la silueta de una mujer avivando las brasas de un fuego, el humo ascendiendo en una espiral perezosa hacia el cielo limpio. Vio a un hombre joven llevando 2 cubos de agua. Vio la vida, simple, dura y real, y en ese momento lo comprendió. La elección que el Lobo Negro le había dado no era realmente sobre él o sobre don Ricardo. No era sobre la hacienda o el campamento apache, era sobre ella. Era una elección entre la Isabela que había sido, una figura decorativa en la vida de otros, y la Isabela que podría llegar a ser, la artífice de su propia existencia, con las manos sucias y el espíritu libre. A veces, la respuesta que uno busca no llega con el estruendo de un trueno, sino con el susurro de alguien que ha vivido lo suficiente como para entender el valor del silencio. Con los primeros rayos de sol tiñendo el cielo, Isabela salió de su tienda. No tenía un destino, simplemente caminaba, dejando que sus pies la llevaran por el campamento que despertaba. El aire era fresco y olía a tierra húmeda y a café. Necesitaba claridad, una última señal que le confirmara que la decisión que había tomado su corazón durante la larga noche no era una locura. Sus pasos, casi sin que ella se diera cuenta, la llevaron hacia el wickiup de Paloma Sabia. La anciana estaba ya levantada, arrodillada junto a un pequeño jardín de hierbas que cultivaba con un esmero evidente. Sus manos, arrugadas y expertas, arrancaban las malas hierbas y acariciaban las hojas de las plantas con una ternura reverencial. Al sentir la presencia de Isabela, la anciana levantó la vista. No había sorpresa en sus ojos, solo una tranquila expectación. Con un gesto de la cabeza, le indicó a Isabela que se sentara en una roca cercana. Isabela obedeció, sintiéndose de pronto como una niña nerviosa. Paloma Sabia no habló del Lobo Negro, ni de la elección que pesaba sobre Isabela. En su lugar, señaló una pequeña planta de hojas plateadas que crecía tenazmente entre 2 rocas. Esta hierba la llamamos corazón fuerte, dijo Paloma Sabia. Su voz era como el murmullo de hojas secas. Sus raíces son profundas. Se aferran a la roca, buscando agua donde parece no haberla. El viento puede azotarla, la helada puede quemar sus hojas, pero mientras sus raíces estén firmes, siempre vuelve a crecer en la primavera. Isabela escuchaba, fascinada. La anciana no estaba simplemente hablando de botánica. Mi gente es como esta hierba, continuó Paloma Sabia, mirándola ahora directamente. Pertenecemos a esta tierra. La tierra no nos pertenece a nosotros. Entendemos que la verdadera fuerza no consiste en no caer nunca, sino en saber siempre cómo volver a levantarse. La simplicidad y la profundidad de aquellas palabras resonaron en el alma de Isabela. En su mundo, la fuerza era el poder, la posesión, el dominio. Aquí, la fuerza era la resiliencia, la conexión, la capacidad de perdurar. La anciana se limpió las manos en su vestido y se metió en su tienda por un momento. Cuando salió, llevaba en la mano una pequeña bolsa de piel de gamo, exquisitamente decorada con cuentas de colores que formaban el dibujo de un colibrí en pleno vuelo. Era una obra de arte, un objeto que contenía horas de paciencia y habilidad. Se la tendió a Isabela. Para que guardes en ella tu propio corazón fuerte, dijo. Isabela tomó la bolsa, el cuero suave y las cuentas frías al tacto. Era el regalo más hermoso que había recibido jamás, no por su valor material, sino por su significado. Era un gesto de inclusión, era una bendición. El camino del corazón nunca es el más fácil, concluyó Paloma Sabia, sus ojos oscuros brillando con una sabiduría ancestral. Pero es el único camino que no conduce a una jaula. Una jaula. La palabra golpeó a Isabela con la fuerza de una revelación. La jaula dorada de su hacienda,
la jaula de su futuro matrimonio con don Ricardo. Paloma sabia, sin saber nada de su vida, lo había entendido todo. En ese instante, la última hebra de duda que quedaba en su interior se desvaneció, consumida por la certeza. El sol ya se había elevado por encima de las cumbres, bañando el valle en una luz dorada y clara. Su tiempo se había acabado. Isabela se puso de pie. Sostuvo la pequeña bolsa con fuerza en su mano, sintiendo como si le infundiera valor. Miró a la anciana y le hizo una profunda inclinación de cabeza, un gesto de respeto que le salió del alma. Gracias, susurró. Luego, sin una mirada más, se dio la vuelta. Ya no caminaba sin rumbo. Cada paso era firme, deliberado. Con una nueva y tranquila resolución, se dirigió directamente hacia la tienda de Lobo Negro. El sol nacía sobre la Sierra Madre, y con él nacía una nueva Isabela Valverde. No era una transformación violenta, sino un despertar silencioso y profundo, como la propia tierra que emergía de la fría oscuridad de la noche. El primer filo de luz derramó un oro líquido sobre las cumbres de las montañas, persiguiendo las sombras púrpuras que se retiraban de los valles. El aire era tan puro y frío que dolía en los pulmones, pero era un dolor limpio, un dolor que significaba estar vivo. Isabela salió de la tienda y respiró hondo, sintiendo cómo ese aire fresco limpiaba los últimos vestigios de miedo y duda de su alma. Comenzó a caminar. Sus pies, ahora acostumbrados a la sensación del suelo áspero, se movían con una certeza que nunca había conocido en los pulidos suelos de la hacienda. El campamento despertaba a su alrededor con los sonidos íntimos de la vida, el llanto suave de un bebé, el crujido de la leña al ser añadida a un fuego, el murmullo de voces en una lengua que ya no le sonaba tan ajena. Apretó en su mano la pequeña bolsa de cuentas que Paloma Sabia le había dado. Su textura era un ancla, un recordatorio tangible de la sabiduría y la aceptación que le habían sido ofrecidas. Ya no pensaba en lo que dejaba atrás. La jaula dorada, el futuro predecible, el hombre cuyo rostro era una máscara de indiferencia. Todo eso se había convertido en un eco lejano, la historia de otra persona. Su único pensamiento era el camino que se abría frente a ella, aquí, en el corazón de este mundo salvaje y vibrante. Lo vio a la distancia, de pie junto a la entrada de su wickiup, una silueta solitaria recortada contra la creciente magnificencia del amanecer. Estaba inmóvil, como una de las antiguas rocas que vigilaban el valle, y parecía tan parte del paisaje como ellas. Isabela no apresuró el paso. Avanzó con una calma deliberada, cada paso una afirmación. Sentía el latido de su propio corazón, no con el ritmo frenético del pánico, sino con la cadencia fuerte y constante de un tambor que anuncia una ceremonia. Esta era su ceremonia, el rito de paso de una vida a otra. Él debió sentir su llegada, porque se giró lentamente cuando ella estaba a solo unos metros de distancia. Su rostro, en la luz suave de la mañana, parecía despojado de la dureza de la noche anterior. Isabela pudo ver las finas líneas de cansancio alrededor de sus ojos, la tensión contenida en su mandíbula. Estaba esperando, y en su espera había un universo de vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. No le exigió una respuesta con la mirada, simplemente la observó, dándole todo el espacio, todo el tiempo que necesitara. Le concedió el respeto de su silencio. Ella se detuvo justo frente a él, tan cerca que podía ver el reflejo del cielo anaranjado en sus pupilas oscuras. El mundo pareció encogerse hasta que solo existieron ellos dos, el amanecer y la elección que flotaba en el aire entre ambos. Levantó la barbilla, no con la arrogancia de la señorita Valverde, sino con la serena dignidad de la mujer en la que se estaba convirtiendo. Durante toda mi vida, comenzó, su voz clara y firme en el aire quieto. Otros me han dicho quién era. Nací con el nombre de Isabela Valverde, un nombre que significaba tierras, estatus y deber. Un nombre que me fue dado, no ganado. Hizo una pausa, tomando aliento, reuniendo la fuerza para sus siguientes palabras. Luego, con un gesto deliberado, levantó sus manos y abrió las palmas hacia él. Estaban rojas, marcadas por las ampollas del día anterior, algunas ya comenzando a formar callos. Ya no eran las manos de una muñeca de porcelana. Eran las manos de alguien que había trabajado, que había luchado, que había sangrado. Estas manos son mi prueba, dijo, y su voz se llenó de una emoción contenida. Son mi primera historia escrita en este nuevo mundo. En tu mundo,
He aprendido que un nombre es algo que se gana, que un espíritu es algo que se demuestra con hechos, no con palabras. Sus ojos se encontraron y se sostuvieron en una larga mirada silenciosa. En la profundidad de los suyos, ella ya no vio al guerrero temible ni al jefe distante, sino al hombre que le había mostrado sus cicatrices junto al fuego. Y él, en los de ella, ya no vio a la cautiva aterrorizada, sino a la mujer de espíritu indomable que había reconocido desde el principio. No sé cuál será mi nombre, concluyó ella. Su voz ahora un susurro lleno de una fuerza inmensa. Ni sé si alguna vez seré digna de uno, pero elijo descubrirlo. Elijo ganármelo aquí, contigo. Por un instante, Lobo Negro permaneció inmóvil, procesando sus palabras. Luego, la transformación ocurrió. Comenzó en sus ojos, una luz que pareció disolver las sombras de un largo y solitario duelo. Y entonces, una sonrisa lenta, genuina y sobrecogedora se extendió por su rostro, suavizando cada línea dura, revelando al hombre que había estado oculto tras la máscara del jefe. Extendió sus propias manos, grandes y marcadas por innumerables batallas, y tomó las de ella. Su toque no fue el de un captor, sino el de un compañero. Las envolvió con una delicadeza que la dejó sin aliento, sus pulgares rozando con reverencia las heridas que ella le ofrecía como su juramento. El calor de su piel contra la de ella fue una promesa, un pacto sellado sin más testigos que el sol naciente. Entonces dijo él, su voz grave ahora teñida de una calidez que ella nunca antes había escuchado, una calidez que era hogar. Comencemos. Se quedaron así, de la mano, mientras el sol se elevaba por completo sobre las montañas, inundando el valle con la luz y la promesa de un nuevo día. Alrededor de ellos, la vida del campamento continuaba su ritmo, pero para Isabela y Lobo Negro, el mundo acababa de empezar de nuevo. No era el final feliz de un cuento de hadas. Era algo mucho más real y mucho más valioso. Era el principio. La historia de Isabela y Lobo Negro es mucho más que un romance nacido en la aridez de la sierra. Es el viaje de dos almas que se atrevieron a mirar más allá de las fronteras del miedo y el prejuicio. Nos enseña que la verdadera valentía no reside en conquistar nuevas tierras, sino en derribar los muros que construimos alrededor de nuestro propio corazón. En las manos heridas de una dama y en la inesperada ternura de un guerrero, descubrimos que el respeto es el único puente capaz de unir dos mundos. Así como el desierto, que parece vacío, guarda vida en sus raíces más profundas, el alma humana esconde su verdadera fortaleza en la capacidad de amar y respetar aquello que no comprende. Quizás, en el silencio que deja este relato, valga la pena tomar un momento para reflexionar. ¿Cuáles son los muros invisibles que nos impiden ver el espíritu indomable en los demás? ¿Y qué jaulas doradas, por cómodas que parezcan, nos impiden ser verdaderamente libres? Si esta historia ha tocado tu corazón, te invitamos a que el calor de la inspiración no se apague. A continuación, tienes dos historias más que destacan directamente en tu pantalla. Si esta te encantó, no querrás perderte estas. Solo haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna novedad de